Capaz que si no nos atrasemos nos quedemos después de las 10. Ya. Bueno, esperando que estén teniendo una excelente semana. Hoy día yo les comentaba que vamos a trabajar de una forma un poquito más lúdica, más reflexiva. No vamos a utilizar PPT porque vamos a modificar un poco un foco para darle prioridad a otro tipo de instrumentos terapéuticos, para que la próxima semana después podamos volver, digamos, al orden cronológico que teníamos hasta ahora. A lo largo del curso hemos hablado sobre la importancia del proceso de psicodiagnóstico, pero el psicodiagnóstico no es meramente la aplicación de alguna prueba, es mucho más que eso. Cuando yo les comentaba las primeras clases y les mencioné una lámina que salían distintas actividades, da cuenta de que hay distintas formas de acercamiento a la problemática de un otro. Inclusive también podemos hacer una distinción entre la terapia breve y la terapia más tradicional ortodoxa. Aquella que, por ejemplo, la terapia breve de la primera sesión ya hace preguntas para entender un diagnóstico, versus la terapia más ortodoxa que tiende a tomar una cantidad de sesiones que uno, por lo general, cuando ha ido al psicólogo está acostumbrado a unas 3, 4, 5 sesiones para conocer mayor percepción del sujeto. Entonces, primero vamos a hacer una distinción inicial para adentrarnos en distintas comprensiones del diagnóstico. Y la primera vamos a pensar en la típica que hemos trabajado a lo largo del curso, que lo vamos a dejar para la segunda parte de hoy día. Y la primera tiene que ver con el tema de la conceptualización del problema. La conceptualización del problema es la que a lo mejor usted conversó de manera muy genérica las primeras clases del curso de introducción a la psicología. Y aquí le hago la primera pregunta. ¿Cuáles son las 4 corrientes fundamentales en la psicoterapia? ¿Cuáles son las principales corrientes de la psicología que usted conoce? ¿Qué vieron en psicología? En introducción a la psicología. El funcionalismo, Ya, eso sería una epistemología. Estaría más arriba. Tendría que bajar un poquito. ¿Qué más? Le voy a dar una. El conductismo. Ahí tienen una corriente. Le faltarían las otras 3. el humanismo, Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál es aquella que habla sobre la experiencia, por ejemplo, de los traumas, del pasado? Buenas noches, Carolina. ¿Cómo está? cognitivismo. Ya, el cognitivismo también sería una epistemología. Ah, hasta yo los confundo, pues ve. A estudiar, a estudiar. A ver las parábolas. El psicoanálisis, que es el que más hemos trabajado en este curso. Y el último, ¿cuál es el modelo? Y aprovecho de saludar a los presentes que se están incorporando, que estudia, por ejemplo, la dinámica de la familia. ¿Cómo se llama esa corriente? Sistémica, muy bien. Ya. Esas 4 corrientes, estamos hablando sobre las distintas visiones de hacer psicodiagnóstico, que es más allá de la mera aplicación del instrumento. Entonces, la primera forma de hacer un diagnóstico es utilizar uno de estos 4 enfoques, cognitivo, cognitivo-conductual, que también hay una fusión entre ellos, el sistémico, el psicodinámico o el psicoanálisis, y el humanismo. Cada uno de estos modelos propone algunos objetos de estudio que nos permiten aproximarnos a entender el padecimiento del paciente. Y eso también es parte de un psicodiagnóstico. O sea, no solamente tenemos que aplicar algún tipo de pruebas. Entonces les pregunto, el modelo cognitivo-conductual, ¿cuáles son los principales objetos de estudio? ¿Cómo ve el problema en las personas?
de ustedes lo que recuerdan. ¿Qué estudia ese modelo? Carolina, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Modelo cognitivo-conductual, por lo que he leído, eh, intenta cambiar un poco la conducta aprendida que tiene el paciente. En el Ya fondo, es. Ujú. aparte de su, digamos, de todo lo aprendido, es como reaprender estructuralmente en la cabeza y aceptar ciertas condiciones. Eso es lo que tengo Ya, entendido del conducto. claro, eso que usted dice sería como la primera parte, sería como el conductismo propiamente tal, que igual obviamente tiene algunas márgenes con el cognitivo conductual, que es cambiar las conductas desadaptativas que finalmente se mantienen y marcan la pauta del problema. Entonces, por ejemplo, si yo a lo largo de mi vida crecí en un entorno donde se validaba, por ejemplo, que robar era bueno, entonces tenemos que aprender a desaprender esa conducta, para redundancia, con distintos ejercicios. ¿Vamos bien? Ahora le faltaría la otra patita. Ahí Lucy decía en el chat que se centra en el presente. No necesariamente. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué dice el modelo cognitivo? Que el problema está como en la forma en que se interpreta la realidad. Perfecto. En las creencias, en los pensamientos. Súper bien. Esto obviamente usted lo van a ir trabajando más adelante, pero es bueno ir como mirándolo para empezar a conocer un poco una jerga de cada uno de los modelos. Por ejemplo, Es como, profesor, que los ¿Mm? pensamientos Exacto. eh, están conectados con la conducta. En los pensamientos, en o las creencias, los pensamientos que tenemos, ¿cierto? Sí. Eh, Lo que dice están, la creencia es la palabra clave. claro, conectados con nuestra conducta. Sí. Por ¿Puede ser? ejemplo. Sí, está en lo correcto. Por ejemplo, si voy al tiro Carolina, si uno dice el modelo clásico del modelo ABC, por ejemplo, de Ellis, Albert Ellis. El A son los acontecimientos, los sucesos. El B son las creencias y no son cualquier tipo de creencia. Son creencias irracionales. ¿Por qué se llaman irracionales? Porque el sujeto no tiene cómo acreditar la existencia y veracidad de estas. Y obviamente a partir de esa creencia que yo tenga, voy a tener una conducta. Entonces por eso se llama ABC, porque el A es de acontecimiento o acontecimiento activador, el B como la traducción de creencia, en este caso, y la C como traducción de la conducta. Entonces, poniendo un ejemplo, y voy a tirar a su compañera, si yo hoy día tengo una entrevista de trabajo y me atraso en la casa porque se me quedó mi teléfono, entonces me devuelvo a buscarlo, voy a buscar, salgo de la casa y al salir de la casa me topo al frente que la micro se acaba de pasar. Yo podría interpretar de que, me va a ir súper mal el trabajo porque en esta entrevista de trabajo porque empecé mal el día. Entonces, lo que decía, por ejemplo, Ellis, que es el problema no son los sucesos, sino más bien es la interpretación que nosotros hacemos de cada uno de ellos. Y esto nos coloca en una posición bien interesante porque la mayoría de las personas tienden a responsabilizar a cosas del destino, por ejemplo. Llevo 20 años no estando en pareja, me pasó esta situación X el otro día, y más bien pareciese que desde esta lógica el problema está más en las creencias de uno, que obviamente estas creencias tienen toda una historia, donde por ejemplo lo van a ver más adelante, pero Aaron Beck y Albert Ellis proponían de que existían, por ejemplo, los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, las creencias intermedias y las creencias nucleares, que las creencias nucleares están directamente conectadas a hitos de nuestra infancia, donde a lo mejor nosotros podríamos, por ejemplo, tener un miedo a la vulnerabilidad y decir, por ejemplo, ¿por qué yo nunca hablo de mis emociones? No sé si alguna vez ha tenido un amigo o una pareja que no hablaba de sus emociones, para poner un ejemplo. Y era porque quizás tenía un pensamiento muy enraigado, muy abajo, que le decía que a lo mejor si yo hablo de mis emociones se van a burlar de mí, o me voy a sentir vulnerable frente al mundo, o los hombres no lloran y por eso hay que, etcétera. Entonces, ahí eso hay que analizarlo y hay que trabajarlo. Estaba Carolina primero y de ahí voy a Lucy.
Sí, profesor. Bueno, es un área que a mí me interesa seguir trabajando eh, digamos, seguir especializándome en el área cognitiva. Pero sí, usted lo dijo, Ujú. son las disonancias cognitivas en el fondo, cuando la persona es como que se hace una creencia antes de y, y se genera todo en su cerebro, eh, algo que no está pasando en el fondo. Claro, sí, distorsión cognitiva, porque si lo dice disonancia cognitiva es de Piaget y tendría una correlación más educativa en la psicología de educación. Ah, ya, lo voy a Lucy, aclarar. Distorsión cognitiva, gracias. sí. Lucy, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profesor? Bien, gracias. Diga. Bueno, profesor, lo que a mí igual me gusta harto como cognitivo-conductual y lo que yo he visto es que igual es la que tiene mayor evidencia como científica, como una de las áreas de psicología en las que uno se puede especializar, que hay mayor evidencia. Y eso igual me gusta porque no es como tan subjetivo, tiene Abstracta, mayor claro. de... Sí, bueno, hay varias cosas. Igual es interesante que ustedes, estando en primer año, vayan teniendo como ya una orientación de los enfoques. Eh, Ahora, yo siempre invito a todos por igual a que tengan como la posibilidad de conocer los 4 enfoques para que así puedan ir viendo los pros y contras de cada uno de ellos, en el fondo. Eh, Varios puntos que ustedes plantean. Primero, el cognitivo conductual se centra en algunas problemáticas del presente, como decía su compañera, pero también aborda temas del pasado. Por ejemplo, como lo que le hemos hablado anteriormente, si yo vengo de creencias del pasado asociado a situaciones de abandono, por ejemplo, igual yo voy a tener que indagar sobre esas creencias. Hay una técnica que se ocupa mucho en el modelo cognitivo-conductual que se llama el diálogo socrático, que en palabras bastante sencillas es ir cuestionando cada uno de estos pensamientos para llegar a la creencia nuclear. Está el diálogo socrático y está la flecha ascendente y descendente. Y ahí lo van a ver en otro curso. Pero, por ejemplo, si les llama la atención este modelo, podrían explorar un poquito de ello. Y lo otro, como bien dijeron ustedes, lo que se hace, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual es cuestionar la evidencia de estos pensamientos. Y eso, por ejemplo, existe el modelo multimodal existe el modelo ABC, existen distintas como visiones de intervención. Ahora, vámonos al modelo, por ejemplo, humanista. ¿Qué dice el humanismo? ¿Qué recuerdan como objeto de estudio del humanismo? Chuta, lo que yo más me acuerdo del humanismo, y ahí quizás, profesor, como yo entiendo que nos quedan como 2 semestres para terminar, entonces por eso igual dije ya tengo que buscar alguno y me simpatizó el cognitivo-conductual. Pero el ¿Tan modelo humanista, rápido? ¿Pero no le quedan 2 semestres? a dos ¿Hace trimestres nos poquito? quedan para terminar. ¿Sí? ¿Y termina la carrera? ¿Sí, po? Yo, ¿cómo? ¿Ustedes no están en primer año? Pues estoy súper ¿No? perdido No, ¿Ah? No, profesor, estamos en ah, yo tercero. sí. ¿En serio? Oh, tiene un tremendo enredo de curso. Ya, entiendo. Ah, entonces más les voy a exigir a mandándole material entonces. O pídanle No, más material entonces. Ya, entiendo. y bueno, volviendo a su pregunta, como claro, no es patologizante el humanismo, lo que busca como entender, comprender, es como esa es la mirada, según lo que yo entiendo. Sí, hay varios conceptos que ustedes mencionan. Por ejemplo, el humanismo cree en la libertad y en la responsabilidad en la elección de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está en una relación de pareja, por ejemplo, y dice, es que estoy obligado a estar en esta relación por los hijos. Eso, por ejemplo, lo plantea Peirce, podría provocar una incongruencia emocional, porque no me sentiría como parte de tomar mis propias decisiones, sentirme en un ambiente donde yo puedo, por ejemplo, decidir ciertas cosas, y eso me provocaría la neurosis, que es un poco lo que se intenta como la patología en el humanismo, porque, como bien dice su compañera, el modelo humanista no es que elimine la patología como existencia, sino más bien es que la visualiza como no relevante, dado que genera etiquetas, por ejemplo, patológicas. Entonces, que yo diga, yo soy depresivo, es muy distinto a yo tengo depresión.
Claro, aquí, por ejemplo, Valentina dice que se centra en el crecimiento personal. Exacto. Roger, por ejemplo, hablaba sobre la tendencia a la autorrealización, o sea, que el ser humano continuamente tiene que explorar nuevas formas de vida, tiene que lograr sus metas, cumplir sus expectativas y sus proyectos que son de carácter más individual. También cree mucho en el tema del existencialismo, el hombre que necesita encontrar su sentido, por ejemplo, por el cual vivir esta vida, y también cree mucho en la comunicación de las emociones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, yo le digo, siempre coloco el mismo ejemplo, cuando digo es que yo no voy los fines de semana a ver a mi mamá porque tengo mucha rabia por cosas que me hizo en el pasado, ahí estoy experimentando la rabia, por ejemplo, frente a mi mamá. Pero por otro lado digo es que no quiero odiarla porque no me hace bien. Entonces hay emociones contradictorias. Y ahí le pregunto a usted, y ahí por supuesto alguien me puede compartir si alguien quiere y si no, no pasa nada. ¿Le ha pasado a usted tener dos emociones muy contrapuestas hacia una persona? Por ejemplo, en una discusión hacia alguien, a su pareja, a su mamá, a un amigo. Como que por un lado lo quiera, pero por otro lado lo odia. ¿Le han pasado situaciones en que ha tenido que lidiar con dos emociones distintas al mismo tiempo? Sí. La pregunta ahí es, ¿cómo se lidia con eso? ¿Qué hace usted? ¿Se para? ¿Guarda una debajo de la cama y se queda con la más placentera y la otra la elimina? Aquí dice, por ejemplo, la relación con la madre. ¿Qué hacemos cuando tenemos emociones difíciles? ¿Sí? Es una pregunta importante. Por ejemplo, vamos a un ejemplo más concreto aún. Eh, yo tengo, bueno, ahora nació mi hijo. Yo hace 10 años que en el fondo he estado muy alejado de mi mamá porque, por cosas de sentimientos de abandono, de experiencia, tomando un poco lo que dice su compañera. Y nace mi hijo, y bueno, mi hijo tiene todo el derecho a tener a su abuela, entonces yo voy a tener que hacer las paces con mi mamá. Pero esto lo hago por mí hijo. Entonces está una emoción un poquito como placentera, que es el bienestar del hijo, pero por otro lado está el sentimiento mío de abandono, en el fondo hacia mi madre. ¿Cómo dialogo con esas dos emociones? Porque eso es lo que Peirce habla de la incongruencia emocional. Cuando hay dos emociones que no logran integrarse como un todo. Porque al final una persona no es como te odio y te amo al mismo tiempo, es como un todo. Entonces, ¿cómo lidiamos con dos emociones al mismo tiempo? ¿Alguien tiene alguna receta, algún ejercicio que, por ejemplo, alguna vez ha hecho? Aceptarlas e integrarla en la situación. Ya, eso es muy teórico, pero está bien. Eso lo Que, dice, eso lo dice que, Peirce. La pregunta es de cómo lo hago. hecho, de hecho, cuando hay estas dos emociones, siempre yo digo que, que se priorice primero el razonamiento y después dejarnos llevar por esa emoción intensa. En el caso de las mujeres son mucho más emocionales que los hombres o tienen Ujú. estas emociones mucho más intensas o es mucho llanto, mucha alegría. Entonces ya lo tengo instaurado y teóricamente, como lo dice usted, desde los 20 años con la etapa de la adolescencia, cuando es muy hormonal y las emociones son muy intensas, ahí yo comencé a leer libros y me basé en eso. Nos vamos a la teoría del razonamiento si nos terminamos quizás con una Claro. inmadurez emocional hasta los 40 años. Así es que no, así es que no más allá. Entonces, Apliquemos el Rocha. claro. Claro, el Rocha es el control racional antes que el emocional. Pero está bien, o sea, la mayoría de las teorías coincide de que uno tiene que lograr mantener un control racional por encima de las emociones. Y no es que estemos invalidando los afectos, pero sí tenemos que no perder el control, porque hablar de las emociones es sinónimo del control de impulso en el fondo. Y en un trabajo, por ejemplo, no puede, como dice usted, desbordarse emocionalmente. Ahora, eso no significa que no tenemos que hacernos conscientes. ¿Qué es lo que, por ejemplo, el humanismo hace? El humanismo, una técnica que no sé si la han escuchado, es la silla vacía, pero por ejemplo esta técnica nos permite hablarle, por ejemplo, a una persona que en este momento no está a través de una silla. Entonces, por ejemplo, yo estoy sentado acá y coloco una silla que me está mirando a mí y ahí coloco una representación de la otra persona. Por ejemplo, el caso de mi mamá. Y yo puedo colocar dos sillas, por ejemplo. Puedo colocar la silla donde yo me siento cómodo con ella y al lado puedo poner una segunda silla donde yo me siento que tengo odio hacia ella.
Y en el humanismo permite hablar sobre ambas, hablar sobre cómo ha sido lidiar con cada una de ellas, los recursos personales, porque el humanismo, y creo que hemos coincidido en este curso, no existen emociones buenas ni malas. Entonces, que yo toda mi vida, por ejemplo, haya tenido esta experiencia donde a lo mejor mis papás me abandonaron a los 15 años y yo me fui de la casa. Entonces, a lo mejor el humanismo dice, bueno, veámoslo como una resignificación, como lo dice también Epson después del modelo narrativo. Entendamos que, bueno, no fue lo correcto, digamos, pero finalmente igual usted logró todo esto. Por ejemplo, logró mayor autonomía, logró mayor independencia, como para tratar de hacer más llevadera el mundo de alguna forma. Ahí proponían también el tema de la aceptación. Claro, la aceptación es más que todo es como una validación de nuestras emociones, finalmente. Entonces, hay que tener espacio para hablar de ambas a la vez. ¿Qué dice el psicoanálisis, por ejemplo? ¿Se acuerdan del psicoanálisis? ¿A aquellos que le gusta a alguien acá el psicoanálisis? ¿O todos son cognitivos conductuales? A nadie le gusta el psicoanálisis. ¿Qué recuerdan del psicoanálisis? Que los test que hemos conversado son muy psicoanalíticos, por supuesto. Los conflictos internos, profe, Ya, lo inconsciente, lo que pasó en nuestra niñez, cómo repercute en la adultez. perfecto. Súper bien, porque, por ejemplo, si yo le preguntara por el humanismo, le voy a preguntar por su experiencia específicamente del presente. El humanismo toma elementos del pasado, pero solamente si nos comprometen o nos afectan en este momento. Si no, no es relevante. En cambio, el psicoanálisis sí cree en el pasado y es donde más se focaliza. Entonces, por ejemplo, yo le podría preguntar a cualquiera de ustedes, sin aplicar un test, hábleme de cómo fue en sus relaciones, por ejemplo, con sus padres. Y ahí viene todo el proceso de psicodiagnóstico. Cuando, por ejemplo, yo le coloco, lo vamos a ver más en hoy día, pero por ejemplo, cuando se acuerdan de la primera clase, cuando yo los conocí, le dije lo de los animales, por ejemplo. ¿Cómo podría usted representarse en un animal o cómo podría representar a sus padres, por ejemplo, en un animal? Esto nos ayuda mucho. Claro, hablan del pensamiento, el sentimiento, Freud. Entonces, los vínculos a temprana infancia van configurando nuestra experiencia de vida, van configurando nuestra personalidad y por eso tenemos que preguntar sobre eso. ¿Y qué dice el modelo sistémico? A nadie le gusta el modelo sistémico. Oh, sí. ¿Qué recuerdan del modelo sistémico? Que se analiza no solo el mismo sujeto, así como, por ejemplo, que el humanismo se centra en una persona, sino que el sistémico ya sí evalúa a una persona, evalúa a los padres, evalúa el colegio, evalúa a su familia, todo su contexto para poder hacer este círculo de macrosistema, por decirlo así, como la población y bueno, todo su rama grande que no está Claro, solo, que su conducta va a ser influenciada por su contexto. Ay, no lo sé, exacto. perdón. Sí, tiene un paradigma relacionado con el construccionismo social y el constructivismo, de cómo nosotros influenciamos las relaciones con el mundo social y cómo el mundo social también lo influencia también. Desde ahí, por ejemplo, cuando partió el modelo sistémico se focalizaba mucho, bueno, hasta el día de hoy, en las pautas relacionales que ocurren en el interior de la familia. Y cuando usted cumple un ciertos roles, por ejemplo, en la familia que no corresponden. Por ejemplo, cuando usted está inserto en triángulos, como dice Bowen, cuando usted es el hermano mayor, pero es como el papá de su hermano, el síndrome más de la parentalización. Entonces, las preguntas van a estar evocadas a ese libro. Entonces, lo que le quería partir hoy día analizando es que acá cada uno de ustedes, y voy a tomar un poco lo que decía Lucy de su orientación cognitivo-conductual, van a empezar a plantear una mirada de análisis, más allá de la evidencia o no, y la idea, y aquí yo dejo un poco el micrófono abierto, si alguien necesita material de cualquiera de los 4 enfoques, mándenme un correo, por favor, no siempre le puedo responder al tiro, y pídame material. Yo tengo material de sobra de cualquiera de los 4, porque yo igual hago las clases de los 4 enfoques. Entonces, si quieres saber más sobre cognitivo conductual, pídame, etc. Pero mándenme un correo, por supuesto. Para que desde ya comience a tener una mirada cognitiva conductual.
y no o sistémica, o humanista, o psicodinámica, para partir. ¿Ya? Entonces, ahí está como la invitación número 1. Entonces, el primer análisis que hacemos hoy día es que no necesariamente necesitamos las baterías, las pruebas, el Rorschach, para poder tener un acercamiento a la realidad. O sea, yo le podría preguntar fácilmente, sí, mándeme nomás información, pídame Lucy específicamente. Ahora, a veces yo les pido que como ya están un poco más avanzados, sean más específicos en lo que necesitan de material, porque yo les puedo mandar hasta de la historia del modelo, pero a lo mejor usted quiere saber más sobre las técnicas. El modelo ecológico de Brenner es sistemático. No sé si es sistemático, me pregunta, o si es sistémico. Y se equivocó, porque son miradas distintas. Ah, sistémico. Sí, es sistémico social, pero la mayoría de los modelos igual lo utilizan, específicamente la línea infanto-juvenil, pero sería más sistémico social. Entonces, lo que le estaba comentando es que la idea es que usted, cuando empiece a conocer o explorar sobre lo que le pasa al paciente, va a ocupar estos modelos de conceptualización del problema y eso es un tipo de psicodiagnóstico. Ahora nos vamos a ir al otro bando, al otro grupo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la aplicación de uso de materiales terapéuticos. Porque hasta ahora lo que estábamos haciendo es tomar un análisis del padecimiento del paciente a partir de una lectura comprensiva desde la escuela que usted está trabajando, ¿sí? Sistémico, cognitivo, psicodinámico, humanista. Y obviamente cada uno de ellos tiene su avance en la primera, segunda y tercera generación, o sea, han ido avanzando en el estudio del objeto como tal. El cognitivo cuando partió, por ejemplo, no creía en las emociones, hoy día lo ha integrado más en las emociones como una forma más holística, y los otros modelos también han ido evolucionando. Entonces, el otro tipo de grupo de psicodiagnóstico que conversamos en la primera clase es el donde utilizamos materiales o insumos terapéuticos para poder acceder al mundo interno del sujeto. Y vamos a hacer una distinción hoy día primero en los distintos tipos que hay, para que usted también vaya como recordando o interiorizándose en cada uno de ellos en otro curso. El primero, el que más hemos trabajado en el curso, que tiene que ver con las pruebas gráficas. ¿Qué significa las pruebas gráficas? Aquellas donde nosotros partimos desde una consigna en la cual el sujeto tiene que, en una hoja en blanco, que obviamente representa el mundo interno, tiene que dibujar finalmente lo que a uno le pide. Cada uno de estos dibujos tiene una representación. Por ejemplo, el test de la persona bajo la lluvia medía los conflictos, medía aspectos de la personalidad, ciertas experiencias del pasado y ciertas experiencias traumáticas, por ejemplo. El test, por ejemplo, del árbol, que lo vamos a ver en 2 clases más, mide, por ejemplo, aspectos de nuestro autoconcepto y también podemos detectar alguna experiencia traumática, por ejemplo, que el sujeto haya vivido a partir del nudo. No sé si, por ejemplo, le adelanto desde ya, si alguna vez usted ha hecho un dibujo o ha visto un dibujo de alguien de un árbol donde al medio ha colocado un corte o ha colocado como una espiral. ¿Han visto, por ejemplo, árboles así? Si no han visto, lo van a ver, que son tipo de experiencias como indicador patológico. Esos son todo tipo de pruebas gráficas, donde utilizamos dibujos. El de Millon tiene que ver, me pregunta por el de personalidad, en relación al trastorno de personalidad. ¿Ese tipo de Millon o otro Eh, Millon? sí, profesor, sí, justamente estaba hoy día, me lo compartió una amiga que le habían hecho ese test y tenía muchas dudas y le dije que le iba a preguntar a mi profesor, pero podría preguntárselo incluso internamente. Sí, mire, el test de Millon no es un test que en lo particular yo tiendo como a trabajar. Es más, inclusive tiene como distinta abreviatura, finalmente. Inclusive lo estaba mirando acá porque yo conozco más los inventarios, más que el de Millon. Ah, ya, sí, sí, el cuestionario de las personalidades. Es que Ah, básicamente ella, bueno, a ella es un tema legal, como siempre en este curso, y le diagnosticaron narcisismo.
en el fondo, y eso le ha perjudicado mucho en lo que con lo que refiere a su hijo. Entonces yo digo, Claro, bueno, si lo hacen, se lo hicieron en el servicio médico legal. sí. Sí, lo que Entonces pasa. le iba a pedir información a usted. Mire, mándame un correo. Ahora, lo que sí podría responderle como el viernes. Sí, ahí estaba mirándolo porque yo me quedé más con el modelo con el o sea, con el listado de personalidad de Milton más que el de Millon, pero él lo estaba mirando y tiene que ver, claro, rasgos de personalidad en el cual el sujeto visualiza sus esquemas cognitivos, en el fondo, cómo piensa la realidad. Y eso, por supuesto, lo puede uno ligar al tema de las competencias parentales. Mándame un correo y le puedo mandar información. Eh, entonces, ya, teníamos primero tipo que es el tema de las pruebas gráficas. El segundo tipo es el que hemos estado conversando con el test de Rorschach, que se llaman los test de tipo aperceptivos. ¿Por qué aperceptivos? Porque se parte de la base de que nosotros le entregamos una lámina o un estímulo que tiene una mirada bastante deformada de la realidad o ambigua. Por ejemplo, cuando vimos el Rorschach, vimos que era una mancha que no tenía una estructura muy clara. Entonces, por eso se llaman de carácter mucho más aperceptivos. El otro tipo de test, que también van en la misma línea de los perceptivos, pero con una categorización distinta, se llaman aperceptivos narrativos, que eso los vamos a ver en la próxima clase, donde la persona, uno le entrega una lámina donde hay un dibujo que está muy claro, son distintas láminas, y se le pide al consultante que tenga que contar una historia. Por ejemplo, ahí van a ver el CAT, el TAT, el SAT, que obviamente son el mismo tipo de test que se llaman test de percepción temática, pero la diferencia es que se hace una nomenclatura en torno a las edades. Por ejemplo, los CAT son en A, como son animales, para chiquititos, por ejemplo, entre 7 y 9 años, 10 años, porque los niños tienden a identificarse más con animales, y está el mismo CAT, pero en CAT H, porque son las mismas láminas, pero en contenido de personas, y eso ya más para adolescentes. Después viene el TAT, que viene a ser ya para adultos, donde son temáticas muy distintas, más acorde al ciclo evolutivo, y está el test de edad avanzada, o de Senectú, que es el SAT, que en el fondo vendría a ser de personas superiores a 55, 40 más que todo 45, hasta 85 años. Entonces, en cada uno de ellos se va aplicando distintas miradas sobre, cuénteme qué estaba pasando en este momento, qué estaba pasando anteriormente y qué estaba pasando después. En esos test no se evalúa aspectos por lo general de personalidad, sino más bien en la representación del sujeto, de con qué, por ejemplo, personaje se identifica y cómo son ciertas dinámicas en torno a un conflicto. Cada lámina tiene su propia historia en particular. Por ejemplo, el SAT tiene una lámina que es relacionado, por ejemplo, hay una adulta que se mira al espejo y en el espejo sale como una bruja, como la de Blancanieves. Entonces habla mucho de cómo nosotros adaptamos el proceso de la menopausia, por ejemplo, y cómo vamos adaptando nuestros cambios corporales, o principalmente asumir, se viene la vejez, que son hitos bastante importantes. Hay otro, por ejemplo, donde sale una persona como así, como llorando, y sale un cuerpo, digamos, en la cama, y obviamente tiene que ver con el duelo, el fallecimiento de un ser querido. Entonces, todo esto tiene que ver con experiencias específicamente, o la muerte, etc. Lucy. Profesor, le quería preguntar por, no sé si será atingente, pero la grafología, ¿qué mide o si tiene alguna validez o si sirve como para aplicarla? Sí, es una buena pregunta, porque cuando partió la grafología, hace aproximadamente unos 30 años atrás, también se consideraba un tipo de test de carácter semiproyectivo. ¿Por qué? Cuando usted me escribía, obviamente una carta o, por ejemplo, se utilizaba en proceso de reclutamiento, habían ciertas líneas o espacios, yo le llamo como dos cuadraditos, como una línea de cuaderno, donde usted, al separar una palabra, o al extender, por ejemplo, yo digo la casa y termino con la palabra A de casa, y ahí como el gusanito se hace muy largo, se podría decir. Y eso, por ejemplo, hablaba de indicadores de conflicto. Y esto uno lo utilizaba, por ejemplo, en rasgos de psicopatía, en personalidades más narcisas, para detectar en la línea de perito sobre si la persona estaba contando la verdad o no.
Esto con el tiempo se ha ido perdiendo mucho y hoy día ya no se ocupa inclusive ni como proceso ni clínico ni selección de reclutamiento, porque inclusive la persona bajo la lluvia a uno le pedían que contara una historia al otro lado de la hoja y ahí uno analizaba esa personalidad. Hoy más bien uno le piden una carta motivacional, en tomo tal. Entonces, la grafología se ha ido perdiendo porque no ha tenido tanta evidencia y veracidad en que aquellos indicadores que aparentemente yo tengo que medir sean algo más positivistas. ¿Se entiende? O sea, como que no está claro dónde, no porque yo coloco una L más grande, digamos, significa que tengo tal rasgo de personalidad. No sé si respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Es que yo lo decía porque a mi hijo se lo aplican en el colegio. Entonces yo dije, pero es como, no encontraba dónde estaba como la validez de eso. Y disculpe, le pregunto, ¿y el colegio se lo planteó para fines cognitivos o para fines de personalidad? Como O sea, ¿cuál es la razón? ¿Mm? de personalidad. Entonces yo consideré que no era como tan atingente, como que yo decía, mira, mi hijo es zurdo, yo igual, entonces igual tenemos Ujú, la tarea. No es como, nos cuesta escribir, pues. claro. Sí, sí, yo creo que, a ver, como para darle una perspectiva y gracias por su experiencia. Ahora, obviamente a mí no me haga sentido y que tenga toda una teoría explicativa de por qué no me hace sentido, no significa que pierda como 100% de veracidad. Eso, por supuesto, yo no soy la ley, digamos, ante el conocimiento. Ahora, yo le invitaría a verlo desde la apertura, pero también desde entender que cualquier test, como lo hemos conversado en este curso, tiene una parcialidad de realidad. En el fondo, cuando le hagan la devolución, usted va a tomar algunos indicadores que le van a hacer sentido y otros indicadores que por supuesto no le van a hacer sentido y puede que no le haga sentido nada. Entonces, todos los test tenemos que analizarlo de esa perspectiva. Y no, claro, que la etiqueta no contribuye absolutamente a nada. Así que sí, pero no tiene mucho peso hoy día. Donna me pregunta sobre el tema de la terapia cognitiva, ahí le voy a responder porque justo voy para allá, sobre algún tema de instrumento. Entonces, siguiendo con los narrativos, después nos pasamos a otro tipo de test, que esto yo se los voy a subir en la semana, no los vamos, por supuesto, no da para que lo conversemos en el curso, pero sí da para que los discutamos en el curso. Entonces, la última clase, la idea es que usted los pueda ver y los podamos dialogar, un poco yo le enseño cómo ocuparlo. Están los inventarios y los cuestionarios. Los inventarios son propios del modelo cognitivo-conductual, que como el nombre lo dice, son formas de conectar o conocer la sintomatología que un paciente podría tener. Por ejemplo, el cognitivo-conductual, su paradigma, al ser positivista, cree mucho en la psicopatología. Entonces, por ejemplo, están el inventario de ansiedad de Beck, está el inventario de ansiedad de depresión, está, por ejemplo, la escala en torno a Columbia de la severidad del suicidio, que no sé si se la ha escuchado, inclusive se ocupa a los niños y también se ocupa en adultos. El tema para saber los índices de ideación, pensamiento y planificación suicida. Por otro lado, por ejemplo, están las escalas sobre listado de rasgos de personalidad. Entonces, estrés postraumático, crisis de pánico, todas estas tienen que ver con respuestas de carácter cuantitativa, donde yo le pregunto, por ejemplo, a alguno de ustedes le digo, bueno, Juanita, ¿el último tiempo ha sentido, por ejemplo, dolor en su cuerpo? Sí, no. Y uno va sacando un puntaje y obviamente va viendo niveles de escala, por ejemplo, en ansiedad. Es más que todo eso. Esas son las que contribuye el modelo cognitivo-conductual. Por otro lado, están los cuestionarios de temáticas, que son otro tipo de inventario, donde principalmente está, por ejemplo, el test de las frases incompletas de Sachs, que se llama. Que yo le invito a que si le llama la atención, lo pueda revisar, porque si bien algunos son específicamente de algún modelo en particular, usted lo puede utilizar en cualquiera. Se lo voy a anotar acá. El test de la frase incompleta de SAC o el cuestionario de la frase incompleta de SAC, se lo voy a subir y lo vamos a conversar en la última clase. Tiene un matiz bastante proyectivo. Por ejemplo, se le pregunta distintas frases donde usted literalmente tiene que completar la oración. Se le dice, a veces cuando mi papá llora yo siento, y usted termina la oración. A veces me gustaría que mis papás,
termina la oración. Entonces, a partir de lo que usted responda, que es lo primero que se viene a su mente, usted va a conectar con una experiencia, por ejemplo, de fantasía de su vida. ¿Sí? Por otro lado, bueno, cada uno de este SAC tiene distintas lecturas. Por ejemplo, está el mismo test de frases incompletas con niños, después le cambian la jerga a adolescentes, y también está el de adulto, ¿ya? Ese quizás me voy a demorar un poquito más en buscarle y se lo mando el de adolescente, porque creo que tengo más a la mano el de niño y el de adulto. Pero ahí lo voy a buscar. Que es bastante rápido, en el fondo. Obviamente uno lo aplica en 2 clases o en 2 sesiones porque son 45 a 60 preguntas, al menos el de adulto, entonces uno tiende a cansarse más rápido en el tipo de respuesta. Pero nos contribuye y nos aporta mucha información. Por otro lado, en esta misma línea están los test que son de carácter también, como por ejemplo el test de Roberto Rosita, que se lo voy a mandar, que es muy popular en infanto juvenil, que no sé si lo he escuchado, que principalmente se cuenta una historia en torno al personaje. Roberto obviamente es un niño, Rosita es una niña. Y específicamente se le cuenta una situación que le está ocurriendo al niño, en este caso asociado con Roberto, y se le pide al niño, en este caso al consultante, que pueda interpretar qué le está pasando, en este caso al protagonista, y qué haría él. Entonces, por ejemplo, con los niños funciona bastante bien desde los 7 hasta los 13, preguntándole. Roberto, por ejemplo, es un niño que en el colegio le hacen bullying. ¿Cómo crees que Roberto se está sintiendo? O Roberto, por ejemplo, hoy día llegó al colegio y llegó muy triste. ¿Por qué crees que llegó triste? Entonces asume que muchas de esas representaciones vienen a ser proyecciones y fantasía del niño. Por ejemplo, finalmente la pregunta es, Roberto, pero al final eres como tú. Tú llegaste triste y tú sientes esto. Son test que son, usted sabe, y lo hemos conversado en la primera clase, los niños tienden a ser mucho más mascarados con el tema de las emociones, les cuesta mucho hablar en primera persona, claro, al igual que los dibujos. Entonces, ocupar abstracciones, ocupar juguetes, ocupar películas, ocupar figuras, va a ayudar mucho y como algunas orientaciones les voy a entregar más adelante en la clase del día de hoy. Entonces, cuando usted le pregunta al niño, ¿estás triste? ¿Y por qué estás triste? Claramente al niño le va a costar mucho primero canalizarlo, pero si uno le dice, bueno, mira, sabes que tengo un niño X que le está pasando esto, ¿por qué cree que le está pasando? El niño va a lograr proyectar de mejor forma sus conflictos. Por otro lado, están los test que podríamos llamar de carácter psicométrico, que a lo mejor más de algunos lo deben haber trabajado en el curso de psicología educacional. Por ejemplo, los test como el WIS, el VICE, que miden inteligencia, miden procesos de lenguaje, miden asociaciones, miden memoria. Varios de estos yo se los voy a subir para que los podamos dialogar la última clase como un mix, digamos, de contenido, donde, por ejemplo, podemos evaluar también alguna lesión cerebral, entre otros aspectos. Entonces, la idea es que si a usted le interesa esa línea más educativa, pueda comenzar a trabajar sobre cada uno de ellos o me pueda pedir material para que así pueda fortalecer y evaluar estos procesos cognitivos finalmente que el niño va lidiando y va pasando. Por otro lado, están los test, por ejemplo, que bueno, se me quedó uno pendiente de la perceptivo, que era el test de las relaciones objetales de Philipson, donde al igual que el CAT, se le muestra una situación, pero la diferencia es que no es tan clara como el TAT, pero tampoco es tan confusa como el Rorschach, es como un punto intermedio, se lo voy a mostrar en la próxima clase. Se muestran tipo de figuras como siluetas humanas en formato sombra, y se le pide a la persona también que cuente una historia asociada a ella. Cada una de las temáticas habla también de protagonistas, por ejemplo, de cómo me conecto con el individuo, cómo lidiar con relaciones interpersonales, integrantes de la familia, etcétera, etcétera. Y el último tipo tiene que ver con 2 categorías, y esto ya es 100% infanto, que es la hora de juego diagnóstica, que por ejemplo es cuando usted intenciona actividades lúdicas para trabajar, por ejemplo, con el niño, y así, por un lado, romper el hielo y generar un vínculo de confianza, y a la par también recolectar antecedentes. Por eso se llama la hora de juego diagnóstica. Y ahí aprovecho de preguntarle, por ejemplo, a ustedes, si tenemos un adolescente
que no es muy comunicativo en sesión. ¿Qué tipo de estrategia ustedes, de las que le han enseñado o las que a lo mejor han visto en algún lugar, ustedes utilizarían para generar un vínculo con un adolescente? ¿Pueden ser estas frases incompletas, profesor? ¿Podría Ya, por ser? ejemplo, sí, Porque un juego, no sé si estaría acorde, como son adolescentes, no sé qué tipo de juego. buena pregunta. Esto es bien interesante porque no tengo la respuesta, pero yo al menos que yo veo línea infanto y veo línea adulto, me llama mucho la atención que la mayoría de los estudiantes, a lo mismo en la universidad donde yo imparta, eh, tiene rechazo a los adolescentes. Rechazo en el sentido de que los ve más complejos. Y me llama la atención porque, claro, no he logrado ver la variable que explicaría un poco eso. Yo creo que es más mito un poco de cómo es un adolescente. Y paradójicamente todos hemos sido adolescentes alguna vez, entonces también uno ha tenido como una pequeña experiencia. Y tomando un poco lo que decía Pamela, un adolescente uno sí puede trabajar, por ejemplo, juegos con él. Primero, pues, entendiendo la lógica powelliana de que es un niño que necesita la aprobación o vinculación o experiencia de un adulto que lo acompañe en ese proceso, pero por otro lado necesita su autonomía, por ejemplo, diferenciarse de la familia, tener sus propias amistades, tener una pareja o tener amigos, etc. Entonces está como deambulando desde esta ambivalencia en torno a los vínculos sociales. Y aunque no crean, los adolescentes son muy juguetones con los juegos. La pregunta es, ¿qué tipo de juego le hablaría a usted? ¿Qué cosas, por ejemplo, le gusta al adolescente? Quizás partamos desde ahí. Algo que tenga que ver con música, quizás. Ya. ¿Qué tipo de música escucha el Manualidades, adolescente? ¿Cómo? Perdón, ¿alguien iba a Redes decir algo? sociales. Ya, las redes ma- sociales. Ya hay manualidades, le decía yo, profesor. manualidades, perfecto. Ya, por ejemplo, uno podría utilizar la greda, la escultura, porque usted no se sabía, pero todo tipo de elementos que se puedan maniobrar representan también formas de expresión identitaria para los adolescentes. Por ejemplo, el cambio y forma de una plasticina que yo lo coloco como una figura así, después la cambio de esta forma, uno puede utilizarla, al igual que, por ejemplo, el arte terapia para poder ayudarlo a expresar emociones. Ahora, le pregunto, ¿qué tipo de música escucha un adolescente? Ya de su interés nomás, pues hay muchos adolescentes que escuchan rock, otro reggaetón, otro... Entonces yo creo que había que indagar un poco en su interés. ¿Ya? ¿Alguien de acá le gustaría trabajar con adolescentes? El K-pop, ¿sí? A mí me gustaría, profesor, porque Ya, encuentro, entonces, bueno, es un desafío también. Y bueno, otro ámbito también que se da mucho, lamentablemente, en el tema de los adolescentes, es que se están vinculando mucho el tema de las drogas. O sea, claro, entonces ese es un tema preocupante y un desafío también poder indagar más ahí. exacto. Ahí dicen no, y otro dice, con lo mío me bastan. Entonces, Pamela, para introducir el otro punto, voy a utilizarla justo a usted como una referente. Si a usted le gusta trabajar con adolescentes, Ujú. dígame 3 artistas que escuchan adolescentes. Ahora. Y por favor, y quita el rock. Claro, es que, bueno, yo justamente tengo hijos adolescentes, Ya, entonces se le dice pero más fácil aún. no sé Tres si tan artistas. fácil, profesor, porque mi hijo es como súper para adentro, o sea, pero, y no es de su interés, por ejemplo, los intereses de que la mayoría de los adolescentes, digamos, el reggaetón y eso, no, no, es otro tipo de música, no sé, pues, en inglés, que yo no cacho nada, pero esa es su Ya, onda. Pero es muy, no sé si poco comunicativo, como que los adolescentes igual les cuesta mucho a uno como mamá llegar a ellos porque se encierran en su mundo. Entonces cuesta mucho quizás a uno como mamá
Pero yo pienso que las terapias y todo eso, ellos como que se sueltan más, pienso yo. Sí, no, está lo correcto. Ahí estaba leyendo también, porque Claro. bueno, por eso me quise tomar esta clase un poco, que uno puede pensar que no tiene mucha vinculación, porque tiene que partir conociendo el mundo de las personas. Bueno, hablaban del K-pop. Bueno, Marta decía que no, sí, Kid Voodoo no se escribe así que si una docente lo viera le daría ataque. Pero sí, Kid Voodoo, Doja Cat, que en el fondo es más Dora Cat. Eh, Jere Klein, Chris MJ, Marcianeque. Ya, perfecto. Eso es importante partir, porque yo me he dado cuenta en el ejercicio con la mayoría de cuarto y tercero. Claro, la mayoría nos encontramos mucho en la teoría, pero creo que les conversé el primer momento en el curso, los modelos contemporáneos de 1981, por ejemplo, Lambert, dicen que las principales variables que determinan el éxito de una terapia es el 40% es por un buen vínculo terapéutico. El otro 30% tiene que ver con la variable extraterapéutica, o sea, que un paciente esté abierto al diálogo, sea comunicativo, sea reflexivo, perseverante. Ya tenemos el 70%. El otro 20% tiene que ver con el efecto placebo. El efecto placebo significa que el paciente crea o confíe que esto de ir a terapia va a ayudar en algo. Que eso es súper importante, mantener la problematización y la concientización. Y por último, y me creerían que solo el 10% determina el enfoque de terapia. Entonces, algunos que, por ejemplo, me piden materiales, paradojalmente, tendrían que pedirme materiales relacionados a cuál es el mundo interno de cada uno de sus pacientes. Y es increíble, porque todos estos semestres a ustedes se les ha enseñado mucho los enfoques, pero a lo mejor le falta esa otra parte que dice usted. Ya, bueno, claro, algunos dicen que trabajan más, o sea, estilo distinto. Creo que Don había levantado la mano. Ah, perdón, paréntesis, antes de responder a Donna, piense también en niños. Aquellos que les gusten los niños trabajar, ¿qué cosa les gusta jugar a los niños? Donna, Profesor, bueno, contarle que yo, como saben los compañeros, yo soy abogada de familia, soy abogada en realidad, pero veo causas de familia. Entonces me ha tocado mucho a veces conocer a los niños cuando estamos en alguna medida de protección, por ejemplo, ¿ya? claro. A los adolescentes. Y me he dado cuenta que uno logra una conexión con los adolescentes en general, no dejando de ser autoridad, por decirlo así, Exacto. porque eso les genera como confianza al principio, no tratando de ser muy lúdico al principio, sino que ser más, yo te voy a entender, no te voy a juzgar y voy a tratar de ponerme en tu situación. Y porque los niños, generalmente los adolescentes, tienen mucho miedo a ser juzgados, al que el que está al frente los juzgue. Entonces a veces son silenciosos no porque sean silenciosos, sino que se vuelven silenciosos porque tienen miedo a que el papá, la mamá, la persona que está como a su cargo, o el profesor, o quien sea los que lo tienen como con figura de autoridad, lo vaya a juzgar por sus pensamientos. Claro. Entonces, lo que yo creo que uno debe tratar de lograr para acercarse a ellos no es volverse como ellos, sino que decirle que a pesar de que uno es una persona adulta, no lo va a juzgar y lo va a ayudar a buscar a resolver sus inquietudes más que nada, porque generalmente el adolescente tiene muchas inquietudes porque está entre el bien y el mal muchas veces. Está porque a él ya le enseñaron el bien y el mal, pero es la época de tomar decisiones cuando ella es adolescente. Entonces ya tiene que aprender a aplicar esto del bien y el mal, y generalmente está en esa moralidad. Entonces Claro. se preocupa mucho de lo que vaya a decir el del frente. Ahora ha cambiado sí la juventud. Ahora yo he tenido que aprender, por ejemplo, porque para contarle, yo tengo 46 años, como para que ustedes sepan. Entonces, hace 20 años atrás, los adolescentes eran mucho más, eh, acataban mucho mejor
algunos parámetros morales. Entonces, por ejemplo, ellos no discutían, no se enfrentaban a las situaciones, sino que decían, ya, sí, sí lo dice. Y hoy día tienen mucha más opinión y una mirada mucho más amplia de muchas cosas. Entonces, de repente hay que escucharlos también. Eso es como eso es como, lo Sí, primero es como en mostrarles confianza, o sea que ellos pueden confiar en uno, y lo segundo es escucharlos, tratar de que decirle que si ellos no hablan, uno no va a estar difícil que uno los pueda ayudar. Po. Entonces, y de escucharlos sin juzgar, tratar de no juzgar nunca lo que dicen, entender lo que dicen mejor. Yo creo que claro, eso es como un buen inicio como de terapia. Otra cosa que yo me he dado cuenta que resulta, profe, es como darse cuenta el cómo llega, cómo se mueve, qué es ujú, lo, cómo mira a los papás. De repente las miradas también son importantes como sí, como para percibir si se siente intimidado por el papá o por la mamá, o si se siente intimidado por las figuras de autoridad. Como también hay que ser muy observador, creo yo. Mirar como harto antes de comenzar con las terapias. claro. Después, Ese modelo estructural de Minujín, en el fondo observar, acuérdense que la familia Minujín, no sé si lo recuerdan, pero él, la primera sesión, la familia preguntaba, bueno, ¿quién tiene que ir a sesión? Y él decía que vengan todas las personas que tengan un vínculo con el niño. Perfecto. A veces llegaba la abuelita, llegaban todos, y el terapeuta era el último que entraba al box y solamente partía observando dónde cada uno se sentaba. Y ahí uno veía los subsistemas, las jerarquizaciones, los límites, los poderes, la alianza, y eso nos aporta mucho material. O sea, al final, cada uno de los puntos que comenta usted son distintos asociados a las características del caso. Hay personas que sí tienden a funcionar más con la escucha, hay otros que a lo mejor sí funcionan más con los estilos musicales, hay otros que no van a hablar y van a participar más con el tema de la pintura, por ejemplo, la tempra, los juegos. Yo en lo particular lo que hago, y yo engancho muy rápido con los adolescentes por lo mismo, hago un juego donde yo lanzo una pelota y hago justo estas preguntas que hacen ustedes. Por ejemplo, hago casi como la cultura chupística, literalmente, le digo ya, artistas en fondo urbano que sin repetir y equivocarse. Y vamos lanzando la pelota y eso disminuye mucho los niveles de ansiedad y nos deja en una posición de poder tomando un poco lo que dice Donna, pero a la vez también quita un poco el estigma del terapeuta como alguien, como adulto que no lo va a comprender, lo va a juzgar. Entonces, eso ayuda demasiado a disminuir la ansiedad. O sea, es un espacio como a tener en consideración. Y por último, ¿alguien de que le gustaría trabajar con niños acá? ¿O que trabaja con niños? Sabe, la verdad es un área que a mí siempre me llamó bastante la atención, los niños. ¿No? Pero ahí como que tengo sentimientos encontrados, porque siento que cuando el niño en este caso es vulnerado, uno como mamá involucra muchos sentimientos. Claro. Entonces me pasa, yo atiendo pacientes y me pasa mucho con los niños, me cuesta mucho atenderlos porque me afecta mucho sentimentalmente. Entonces creo que es algo que siempre yo miro, analizo a la gente, miro a los niños, de repente digo, ¿qué pasará en esa cabeza? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué pinta así? ¿Por qué dibuja así? ¿Por qué hace lo que hace? Entonces me llama tanto la atención, pero creo que me choca el tema de los sentimientos. Sí, Eva, le voy a responder de tres miradas y voy al tiro a su compañera. Y esto como que va a una reflexión para todos, digamos. Lo primero cuando a uno le choca esta realidad de trabajar, claro, en los contextos proteccionales o dinámicas educacionales, a uno le choca porque uno es humano y hay que validar y hay que reconocer que uno va a tener siempre una experiencia y un niño siempre va a estar vulnerado frente o minimización en torno a relaciones de poder. Ahora, la pregunta es, al igual que los mecanismos de defensa, ¿qué hacemos nosotros con esa emoción? La mayoría de los terapeutas que trabajamos en esta línea, lo que hacemos es tender a canalizar este mismo contexto y a buscar recursos en la familia o ayudar los procesos para que los adultos terminen previniendo las futuras vulneraciones. Porque
eso es lo que se trabaja en torno a la noción de trauma complejo, como que más que detenernos en por qué fue como fue, más bien es generemos un contexto que colabore con el niño. Otra mirada tiene que ver con los procesos individuales biográficos de uno. Hay muchos terapeutas que cuando trabajan en esta línea y ven a un niño que sufre una X cosa, se conectan con su propia infancia, una infancia donde inclusive asocian con una experiencia, por ejemplo, vulneratoria o un vínculo con nuestros padres inconcluso. Y eso también es parte del sujeto de la terapia y uno tiene que ver si va a poder abordar esto en este momento, si va a tener que derivar y qué tanto uno puede lograr también cerrar, como hablábamos anteriormente, esta experiencia de yo víctima, se podría decir, para que así uno pueda mantener la mayor neutralidad posible y no afectarle finalmente a los padres. Y el tercer ejercicio que se ayuda harto es encontrar recursos también en los padres, porque uno que trabaja en esta línea de Parasar también a Donna, a veces uno tiende a estigmatizar mucho también a los papás, a juzgarlos, y eso no contribuye para nada, entendiendo de que uno como terapeuta es un acompañante y un guía en el proceso, no es el papá de los niños y tampoco puede adoptar al niño. Entonces, de ahí nuestro rol sí es capacitar a estos padres sus competencias, aunque le tengan mayores dificultades, para que se logren configurar quizá, no en un padre perfecto, porque esa noción no existe, pero sí en padres, por ejemplo, que tengan funciones vinculantes, o sea, se acerquen a los niños, funciones protectoras que prevengan futuras vulneraciones, por ejemplo, y que estén conscientes de que hay que favorecer la protección en el niño, que logren ser reflexivos y cambien ciertos patrones de vida a partir de cómo fueron criados. Entonces, ese es un poco el foco que tenemos que trabajar en los padres. Antes de tomar las dos preguntas, al tiro de voy Lucy, creo que había su compañera también antes, les quería mostrar algo que les voy a mandar, me voy a demorar un poquito en mandarles, por supuesto, y él les mencionaba el tema de los cuentos. Este cuento, por ejemplo, que se llama El Emocionario, que ustedes saben, yo trabajo harto con cuentos, ayuda mucho a los padres que son primerizos o padres que a lo mejor no tienen muy claras las distintas experiencias emocionales a comprender lo que les pasa. Por ejemplo, yo creo que muchos de acá a lo mejor en algún momento hemos experimentado rabia, hemos experimentado ira, pero uno lo tiende a ver como iguales y son muy distintos. Por ejemplo, hablábamos con el otro curso, la rabia, ellos decían que era un concepto donde uno experimentaba una molestia pero lograba controlar, versus la ira que no se lograba canalizar adecuadamente, en ocasiones podíamos tener conducta impulsiva, podíamos golpear una muralla, por ejemplo, y eso no era saludable. Pero también hablábamos en el curso que uno como adulto tiene que aprender a ser consciente de sus emociones y además también enseñar a los niños qué emoción uno tiene. No sé qué tanto ustedes, por ejemplo, a veces le han dicho a su pareja, sabes que hoy día estoy triste y necesito un espacio. ¿Qué tanto de ustedes a lo mejor reciben una respuesta oportuna como le hubiese gustado de su pareja? Y no lo digo una mirada crítica por ningún motivo, sino más bien en que exista una comunicación en torno a los afectos, donde por un lado usted canalice a otro lo que necesita y que el otro se lo responda, y por otro lado, que usted también responda adecuadamente a las emociones del resto y se respete los espacios para reflexión. A veces uno necesita tiempo fuera, a veces uno necesita solamente una escucha, no una crítica, y eso son los principales conflictos que se dan en la comunicación de dos personas. Pero también el niño necesita comprender que usted como adulto también necesita tiempo, necesita a veces parar. Y hay una técnica que les voy a mandar en un PPT que le estoy construyendo de insumos terapéuticos, que al menos la trabajamos con una trabajadora social hace bastante tiempo, que son los conos de las emociones, donde en un cono uno coloca las emociones que uno por lo general va sintiendo en un periodo de tiempo, y un segundo cono uno coloca qué cosas necesito en torno a cada una de estas emociones. Por ejemplo, cuando yo tengo pena, necesito un abrazo. ¿Y qué pasa si mi pareja me da un consejo? No, no está correcto, porque yo necesito un abrazo. Entonces, ayudamos al otro también a conectar un poco con lo que le pasa. Y eso ayuda mucho también al adolescente y a los niños a ir canalizando finalmente adecuadamente las emociones. Estaba, creo, no sé si Jerusalén primero y después estaba Lucy. Mm. Sí, profesora, era como que lo mismo que me pasaba con Valentina. Yo trabajo con niños de quinto a cuarto medio en un colegio, entonces Ujú, es como difícil no mezclar los sentimientos de mamá o claro. ponerse en el caso de mamá para poder ayudarlo.
Entonces, como bien, es bien difícil eso, poder controlar ese tipo de emociones igual. Exacto. El tema es como, volvemos a la pregunta, bueno, esto se entrega con tiempo, pero al final, si usted quiere trabajar en esta línea, va a tener va a tener que hacer formación. O sea, trabajar toda esa molestia o incomodidad que le genera esta situación y transformarla en acciones para garantizar, por ejemplo, que futuras generaciones no vivan el mismo tipo de vulneración, por ejemplo. Entonces, al final, uno transforma esa energía como energía positiva. Pero es un trabajo, sí, por eso hay mucha gente que la línea infanto-juvenil queda más cargada. Ahora, si ustedes trabajan en esa línea, por supuesto que uno tiene que tener ejercicios también de autocuidado, de votar emocionalmente lo que a uno le está pasando, porque uno termina muy emocionalmente debilitado. Lucy. Eso iba a comentar, profesor. Yo trabajé en infancia como desde el 2016 hasta como el 2022. Ujú, MPP, FFAE, muchos programas de infancia. Entonces, ¿verdad? Uno termina como agotado. Yo creo que no sé si tanto por las familias, quizás por el sistema, que es como mm, muy, no sé cómo decirlo, con los profesionales, como que yo siempre pensaba que era importante como escuchar a las personas que trabajan realmente con la familia, no pedir tanto papel, no exigir tanta tanto cosa administrativo, sí. administrativo, entonces ahí uno sale como cansado. Yo creo que es maravilloso trabajar con la familia y con los adolescentes y con los niños y cuando logran un avance es tan significativo para uno, es como que hice una semillita en algo que nadie ve porque tampoco es validado, pues como que las personas, el avance en el mundo emocional o que una familia mejore no es tan medible. Entonces, como no es medible, no es tan visto en esta sociedad. Claro, es verdad. Y aprovecho de preguntarle de la curiosidad, ¿usted le gustaría volver, por ejemplo, ahora después como psicóloga a esta línea de protección o piensa escenarios distintos? Yo soy trabajadora social, yo trabajo ahora en gestión de conflictos, en mediación. Ah, perfecto. Y trabajé paralelamente estos años que estuve en infancia. Entonces a mí me Claro. gusta la gestión de conflictos, que igual es complejo porque uno se llena Sí, hoy de, no sé, como que a las personas les cuesta gestionar y entonces uno quisiera resolver, pero no puede darle herramientas y gestionar las que ellos tienen. Pero me gusta más esa área y de esa área no me iría. Quizás perfecto. estaría Mm, como terapia de pareja, no sé. interesante, porque uno puede seguir la misma línea y cambiar un poco de rubro. Entonces, eh, sí, ahí yo creo que, como decía Lucy, uno al final está mandatado a generar un granito de arena y apoyar a las familias. Volvemos de nuevo a lo mismo. No nos sirve mucho entender que el sistema sí es malo, sí es vulnerador porque es así, pero debemos ocupar esa misma energía. Y ahí quería plantear, en estos minutitos nos van quedando, bueno, y Carolina también dice, claro, le gusta el tema de infancia. ¿Cómo usted trabajaría con un niño de 6 años la importancia del cuidado de su cuerpo y aprender a decir que no? O sea, en palabras sencillas, prevenir un caso de abuso sexual. Yo sé que hay que trabajarlo con los papás, todo lo que uno quiera, pero focalicémonos con el niño. Donna. Profe, es que el otro día vi un, ¿cómo se llama esto? Como algo que estaba como viral, ¿Ya? donde había una profesora en Estados Unidos que le enseñó como una canción súper rítmica y pegajosa en el jardín para avisar que, o sea, para decirles que no podían ser tocados, que sus partes íntimas importaban. Y en el fondo fue como súper, a mí me gustó porque era como súper educativo, porque no era algo como tan explícito, porque tampoco es tan bueno ser tan explícito, pero sí que los niños iban a recordar, porque es como una era una como una Melodía, melodía claro. muy pegajosa, po, muy pegajosa. Entonces, lo encontré Interesante. genial. Genial un trabajo así, o con los cuentos, pero un cuento que uno lo pueda contar muchas veces muy repetitivamente, porque los niños aprenden como de la repetición, pues son como Exacto. más de la terapia, ¿cómo se llama? Conductismo con los niños, pues hay que ser como más Claro. conductista, Sí, porque en el fondo hay que tratar de que ellos se acuerden por la repetición.
Exacto. Ahí hay una forma, por ejemplo, de tomarla. ¿Alguien más se le ocurriría otra forma? Con una historia, con un cuento, con un juguete. Porque hemos hablado ya en la línea infanto, que uno tiene que construir inclusive. Por ejemplo, le puedo mostrar, no sé si se ve muy bien, pero esta es mi caja, por ejemplo, de juguetes. Obviamente yo siempre voy ordenando las cosas que voy llevando a sesión y no, porque si no, uno idealmente puede ser que un niño se pueda llevar algo o pueda romperlo, y es parte también del ejercicio, pero uno tiene que ir orientando la terapia. Por ejemplo, esta misma caja, que le recomiendo a aquellos que les gusta la niña infanto, se lo construya, bueno, tomando un poco lo que decía también Lucy, trabajar tanto en la línea de mejor niñez, hay cajas de materiales terapéuticos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, les quiero traer un cuento que es muy propio de trabajar en un programa de reparación de maltrato, pero que yo inclusive lo conocía más en la clínica infanto, que se llama Kiko y la mano, que no sé si lo has escuchado. Ese es el clásico cuento para trabajar esta temática. Perdón, profesor, ¿cómo se llama? Kiko y la mano. Esto yo se lo voy a mandar, pero se lo voy a mandar al término del semestre porque primero le pido que mande un correo recordando. Y porque de verdad antes no es imposible que podría mandarle con tantas cosas que tengo. No sé si alguien había levantado la mano con eso. Sí. ¿No? Kiko la mano, le puedo contar la historia muy sencilla, pero en palabras es de mano y Kiko. En el fondo, Kiko representa al niño, la mano representa obviamente al amigo de Kiko. Sí, también tengo para adolescentes. Pero de nuevo tiene que mandarme el correo. Por ejemplo, la mano le hace como empiezan a hacer ciertos juegos. Obviamente, por ejemplo, la mano le dice, bueno, Kiko, por ejemplo, ¿tienes hambre? Kiko dice sí, y la mano le dice, bueno, siéntate acá y come el helado, por ejemplo. Después de Kiko, juguemos a la pelota, yo voy a ser de arquero y te voy a ayudar para que lo disfrutes. Entonces, al final, va provocando toda una dinámica de seducción porque también son amigos. Y en algún momento, la mano le pregunta, le dice, bueno, Kiko, ¿te puedo tomar el hombro? Sí, ningún problema, dice Kiko. Después, ¿te puedo tocar tu pelo? Sí, ningún problema. Después, ¿te puedo tocar tu pierna? Sí, ningún problema. Hasta que un momento la mano le dice, Kiko, ¿puedo tocar? Y ahí obviamente tiene distintas nomenclaturas que representa la parte, finalmente el órgano sexual femenino, perdón, masculino en el caso del niño, y le hace uno como el señalamiento, pero en el fondo ahí está el cuento, y el cuento lo expresa. Entonces, la pregunta que se le hace al niño, en el fondo, es como, ¿qué debe responder, finalmente? La mayoría de los niños, ¿qué responderían? ¿La mano le puede tocar la parte, por ejemplo, entre piernas? ¿Un niño de 5 años, qué respondería? Que profesor, una acotación. Yo creo que primero uno como mamá, como papá, no sé, que es que esté al cuidado del niño. El niño lo primero que debe saber, pienso yo, son las partes de su cuerpo. O sea, no colocarle, no sé, decir cómo son, realmente cómo son las palabras, no sé si me entiende. No adornar eso, ¿me entiende? Entonces, para que el niño sepa realmente de lo que se está hablando. Ante una situación así, el niño que esté como que sepa, ¿me entiende? No sé si me explico. Sí, no te entiendo bien. Ya. Sí, bueno, es un buen punto porque, bueno, yo lo voy haciendo según los contextos, la verdad. A veces ha funcionado bien esto de colocarle como el lenguaje real y en otras veces depende mucho de cómo el lenguaje que también los papás lo van como evocando. Pero sí, me parece que ahí uno tiene que ir como analizando, pero bastante atingente su punto. Lucy creo que iba... Es que claro, es que hay como uno profesional es diferente a lo que la mamá le pueda como enseñar, pues como que si la mamá le enseñó así súper, súper bien, pero la mayoría de los niños y cuando son vulnerados no se les enseñó de esa forma, entonces hay que ser cuidadoso como con el lenguaje, pues, porque no somos la familia directa. Claro, por eso yo le decía que es necesario siempre ir abordando. No es como que uno en sesión llegue y diga, ah, hoy día voy a trabajar esto. Uno va también preparando a los padres, porque imagínense que una temática X como esta o cualquier otra, y el niño se va triste, se va desbordado por cualquier cosa. Tiene que estar el soporte de la familia como red de apoyo. Esa es la primera limitancia que uno tiene cuando trabaja con niños, que es garantizar que hay
un colchón emocional al salir de la sesión. No sirve de nada Profesor. que uno realmente... Disculpe, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, profesor, buenas noches, Brenda por acá. Brenda, ¿cómo está? Muy bien, gracias, profesor. Disculpe, consulta para uno poder atender a menores, en este caso, ¿hay que tener algún tipo de especialización? Porque, claro, yo considero que igual es un poco más complejo quizás por el tema de, o sea, yo lo estoy pensando en el sentido de un caso que pasó esta semana acerca en lo que trabajo, sobre una menor de 6 años aproximadamente, la cual le dio un beso en la boca a su compañera. Ujú. Y este hecho ocurrió hace como 3 meses atrás, pero se descubrió hace como una semana aproximadamente. Y la apoderada, cierto, se enteró que el colegio le había denunciado un viernes y ella se enteró un martes, porque la mamá hizo la denuncia por la hija que recibió el beso. Claro, Y también ella claramente dentro de todo lo que decía era que si le habían, o sea, preguntaron si es que había notado algo, una actitud de su hija extraña, porque igual les llamaba la atención que después de tantos meses ella lo haya mantenido en secreto y al momento de preguntarle por qué lo hizo, se puso a llorar diciendo que sabía que era malo, pero igual lo había hecho, sin mayores motivos. claro. Posteriormente creo que consultaron más y la menor creo que ya había tenido otra conducta que era ella misma fotografiarse desnuda Ujú. con 6 años. Entonces, claramente ella como mamá decía que no se había dado cuenta o no se había percatado y que claramente a lo mejor vio TikTok o algo, pero como que decía que estaba en shock con lo que le habían dicho. Así que a ella la derivaron como a un psicólogo, pero desconozco si fue un psicólogo infantil como tal. Claro. Pero voy al hecho que como que se desconoció todo lo que estaba pasando de un tiempo a la fecha. También a Sí, todo esto en ese tiempo los papás, o sea, la persona con su esposo se separaron hace como unos 4 años. Entonces como que igual habían cambiado muchas cosas en ese tiempo con esta niña, con la menor de edad. claro. Es que ahí pasan varias cosas. Primero, lo que usted señala en la lógica de trauma vicario se llama dinámica de conducta sexualizada. En el fondo, la niña está teniendo ciertas conductas con connotación sexual que no propias para la edad, lo que conversábamos al principio. Esto puede ser ya sea por una experiencia abusiva o porque observó en cierto contexto familiar o de redes sociales, pero al final en esta instancia se hace la denuncia, se vería un programa de reparación de maltrato y se aborda todo lo que tiene que ver con el marco más protocolar. Desde ahí, respondiendo un poco a su pregunta, bueno, acá pasan dos cosas, la verdad. Pasa la ética moral y pasa la realidad. La ética moral es que obviamente usted tiene que seguir especializándose, formándose, y por supuesto ninguna universidad le va en tan poquito año dejar experto en la línea clínica infanto, jurídico o adulto o la línea que sea. Pero por otro lado, hay personas que con el tiempo van adquiriendo experiencia desde los conectores o van armando su primera consulta particular, por ejemplo, y atiende más adultos, y cree que es más fácil, más manejable, y de a poquito van sacando algunos cursos de especialización y usted después ya, por ejemplo, en su cartera va diciendo, soy psicóloga infanto, experta, por ejemplo, en temáticas de trastornos conductuales. Y ello le empiezo a derivar solo casos en esa misma línea. Entonces, se dan como ambos contextos. Contextos donde hay personas que sí se especializan más y en otros contextos donde empiezan a avanzar con el ensayo y error, que ahí hay, por supuesto, una situación delicada, y van adquiriendo mayores saberes, por ejemplo. Por supuesto que yo siempre recomiendo la primera y en especial al principio la supervisión de un especialista. Entonces, para cerrar hoy día, Quijo la Mano nos propone, porque claro, aquí algunos, Marta decía, mis hijos dirían que no, pero también tomo el punto que dice Lucy, nosotros no sabemos cómo es el escenario. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con chiquititos,
Y empecé a trabajar también de forma paralela en contextos, por ejemplo, de mejor niñez, hace muchos años atrás, cuando trabajaba en esa línea. Los niños sí, por ejemplo, cuando generan un vínculo conmigo, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, decían voy al baño, y literalmente me tomaban la mano y me invitaban al baño. Entonces, ese proceso no lo tienen tan internalizado finalmente los niños, y ahí para eso están estos cuentos, para eso está el trabajo que uno ayuda a los niños en el tema del reconocimiento de los límites, el respeto a su propio cuerpo, y también colabora también para que los papás puedan ir generando y hablando sobre estos temas, como también decía Pamela, y no en un plano de generar una psicosis social, por ejemplo, de que toda la gente es mala para nada, pero sí, de forma paralela, nos favorece mucho el trabajo con el establecimiento de límites para que sea más fácil reconocer en qué es una relación saludable y aquella que es disfuncional en, por ejemplo, la adolescencia. ¿Sí? Entonces, bueno, yo al final del semestre le voy a enviar estos cuentos para yo poder buscarlos, porque los tengo ahora aquí de manera más en papel. La próxima semana vamos a volver a trabajar ya temáticas relacionadas con test de relaciones objetales, algunas láminas en particular. Y si hay alguna duda en relación al tema del Rorschach, por favor me van mandando algún correo a la semana, por favor con tiempo, para yo poder orientarnos. ¿Ya? Así que le agradezco la participación, le agradezco también a todos haber contado su experiencia, por supuesto. Está de más decir que cualquier elemento que se cuente en este espacio más personal, por favor les pido la mayor confidencialidad posible, porque cada uno de sus compañeros ha contado alguna experiencia también de su vida. ¿Ya? Así que muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Buenas Descansen. Mucho, Gracias, profesor, profesor. gracias.